Cálculo diferencial. Fórmulas y reglas de derivación que involucran a funciones algebraicas y trascendentes. El objetivo de esta presentación es hacer una breve revisión de las fórmulas de derivación y de las reglas para calcular la derivada de las operaciones entre funciones. Es común que exista un conjunto de fórmulas para calcular la derivada de una función, cuando ésta se trata de una función algebraica o bien cuando se trata de una función trascendente. Estas fórmulas aparecen típicamente en los formularios de los diferentes cursos de cálculo. Las funciones algebraicas se pueden representar de varias formas. Por ejemplo, nos indican que cuando tengo una función que es una función constante, donde esa constante es un número real, la derivada siempre será cero. Esa es una de las primeras condiciones. Posteriormente se analiza mucho la derivada de una función de la forma x a la n, donde n pertenece a los reales. Se sabe que su derivada pues es n por x a la n menos 1. Casos particulares de esta fórmula es cuando se tiene esa misma función pero multiplicada por una constante. Es simplemente una conjugación de las dos anteriores y se establece que la derivada es c por n por x a la n menos 1. Bien, un caso también muy peculiar de la fórmula x a la n es la función raíz cuadrada, que es lo mismo que hablar de x a la 1 medio. Esta es tan peculiar y tan común que inclusive aparece mucho en los formularios. Se sabe que la derivada de la raíz de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x o bien raíz de x sobre 2x. Cualquiera de las dos es perfectamente válida. En términos de funciones trascendentes, las que típicamente se analizan son la función exponencial, cuya derivada es ella misma, e a la x, la función logaritmo natural de x, cuya derivada es 1 sobre x, la función seno de x, con derivada coseno de x, y la función coseno de x con derivada menos seno de x. De aquí, estas son las básicas con las que vamos a trabajar en esta presentación, pero también se podrían incluir las derivadas de las otras cuatro funciones trigonométricas que componen un grupo, el grupo básico de fórmulas para derivar. Ahora bien, vamos a suponer que tengo dos funciones, a las cuales les llamaremos f de x y g de x, y que estas dos funciones son derivables, su derivada existe, se puede calcular. Y vamos a definir a la función h de x como una función que resulta de conjuntar a f y a g. ¿Cómo las vamos a conjuntar? Pues a través de una operación, de las famosas operaciones entre funciones. La derivada de h, que se llama h', se va a obtener mediante las siguientes reglas de derivación. Entonces, por un lado tenemos un conjunto de fórmulas de derivadas de funciones que vamos a denominar como funciones simples, y por otro lado un conjunto de reglas con las cuales vamos a calcular la derivada de una operación que ha sido compuesta con esas dos funciones. Así, por ejemplo, si la función h es el producto de una constante por cualquiera de las funciones antes mencionadas, esta regla nos dice que la derivada seguirá siendo la misma constante, pero multiplicada por la derivada de la función. La segunda regla me dice que si la función h resulta de sumar o de restar las dos funciones f y g, pues que la derivada correspondiente se calcula como la suma o la resta de la derivada de cada una de esas dos funciones. Cuando las dos funciones f y g se multiplican y derivan en una nueva función, pues la derivada del producto de dos funciones será igual a la derivada de la primera multiplicada por la segunda más la derivada de la segunda
multiplicada por la primera. Posteriormente viene el caso de la regla cuando estas dos funciones se están dividiendo y la regla es muy parecida a la del producto. Sin embargo, la regla tiene diferencia en cuanto a que primero no es la suma, sino es la resta, y posteriormente toda esa resta se divide entre la función g elevada al cuadrado. Una característica importante en el caso de la regla de división es que g, la función g, tiene que ser una función distinta a cero para que esta regla de cociente tenga sentido. Y finalmente, la famosa regla de composición nos dice que si yo tengo una composición entre dos funciones, pues la regla para derivar la composición, conocida como regla de cadena, será igual a f' evaluada en g multiplicada por g'. De esta última regla se va a explicar mediante otro tutorial. En este solo abordamos las primeras cuatro. Ahora bien, te vamos a ir utilizando con las fórmulas de derivación, vamos a ir ejemplificando las reglas de derivación. Entonces, lo que nosotros tenemos en el lado izquierdo son las funciones básicas con las que vamos a trabajar y sus correspondientes derivadas. Recordemos la primera regla de derivación. La primera regla de derivación dice que si yo tomo a cualquiera de estas funciones básicas que aparecen en la izquierda y la multiplico esa función por una constante, al derivarla, la constante permanece y multiplica a la derivada de la función. Vamos a comprender esto con los siguientes ejemplos. Supongamos que la función h de x es la constante 4 que multiplica a la función raíz de x. Entonces, tomamos una constante y multiplicamos esa constante por alguna de estas funciones que aparecen en el lado izquierdo. En este caso, la función raíz de x. Pues bien, para calcular la derivada, dice que la constante permanece y que solo basta multiplicarla por la derivada de la función. Así pues, al momento de calcular la derivada, la constante 4 permanece y esa se va a multiplicar por la derivada de la función raíz de x, que según nos indica nuestra tabla, es 1 sobre 2 raíz de x. Esta multiplicación hay que simplificarla, de tal manera que ya en la respuesta simplificada, esto debe de ser igual a 2 sobre la raíz de x. Y esta es la derivada de este caso. Un ejemplo más de esta fórmula o de esta regla de derivación puede ser el siguiente. Tengo la función h de x que es igual a menos 3 medios del coseno de x. Es decir, una constante que está multiplicando a una función. En este caso, a la función coseno de x. Bien, para calcular la derivada, la constante permanece, o sea, el menos 3 medios permanece y va a multiplicar a la derivada de coseno de x, cuya derivada es negativo seno de x. Por tanto, la derivada es igual a esa multiplicación. Evidentemente este producto no se puede quedar así, tiene que simplificarse. Y sabemos que ese producto tiene un valor positivo, es decir, la solución es 3 medios del seno de x. Entonces, como vemos, esta primera regla es bastante simple. Basta con saber las fórmulas de derivación de nuestro conjunto de funciones básicas. Para el caso de h de x igual a 4 tercios del logaritmo natural de x, pues la derivada mantiene a 4 tercios que se multiplica por la derivada del logaritmo natural, cuya derivada es justamente 1 sobre x según nos indica nuestras fórmulas. Así pues, al simplificar esta respuesta, la solución es 4 sobre 3x. Un último ejemplo de esto sería el siguiente. Tengo una constante 1 medio que va a multiplicar a una función del tipo x a la n. En este caso, x a la menos 8. Pues bien, la regla dice la constante permanece y multiplica a la derivada de x a la menos 8. La respuesta es que 1 medio multiplica a
menos 8x a la menos 9. Y al simplificar esto, la solución es menos 4 por x a la menos 9, que inclusive también se puede expresar como menos 4 sobre x novena. Esta primera regla es bastante sencilla y por tanto vamos a utilizar esta primera regla para ilustrar las posteriores reglas. Segunda regla. La segunda regla de derivación es la regla para sumar o para calcular la derivada de una suma o una resta de dos funciones. Entonces, esta es la regla que establece nuestra presentación inicial. Dice que si yo construyo una nueva función sumando o restando dos de las funciones que se encuentran en nuestro listado, la derivada será la suma o la resta de las derivadas correspondientes de cada una de estas funciones. Aquí vamos a incorporar ya lo que acabamos de ver con la primera regla. Primer ejemplo, supongamos que yo tengo la función h de x que es igual a 4e a la x más 3 coseno de x. Es claro que estoy sumando dos funciones de nuestra tabla o de nuestro formulario básico. E inclusive es claro que cada una de esas funciones está siendo multiplicada por una constante, tal como lo enseñamos en la regla número 1. Pues bien, dice que para derivar esto, basta con que yo sume o reste las derivadas de cada una de estas dos funciones. Así pues, h' es 4 por e a la x más 3 por menos seno de x. Aquí ya estamos aplicando de manera simultánea la regla 1 y la regla 2. Bien, la manera correcta de presentar esta solución es eliminando los paréntesis. Por tanto, la solución debe de ser 4e a la x menos 3 seno de x. Y con ello se concluye el ejercicio. Uno más. Supongamos que ahora la función h de x es menos un cuarto de x sexta más 2 logaritmo natural de x. Se trata otra vez de una suma o una resta de funciones según se le quiera ver. Apliquemos la regla. Dice que en una suma o resta, pues hay que calcular la derivada de cada una de las dos funciones. Así, en el caso de la primera función, la derivada es menos un cuarto, que multiplica a 6x a la quinta, mientras que la segunda es 2, que multiplica a 1 sobre raíz de x, a 1 sobre x. Saber las fórmulas de derivación básicas se vuelve importante justamente para poder hacer este proceso más rápido. Bien, eliminamos paréntesis y simplificamos al máximo posible. La solución entonces es que h' es 3 medios de x quinta más 2 sobre x. Como tercer ejemplo, esta regla nos indica que inclusive yo puedo extenderla a más de dos funciones que se estén sumando o restando. Por ejemplo, mi nueva función es h de x igual a 4 raíz cuadrada de x más 3 logaritmo natural de x menos 2 seno de x. Estamos jugando con tres funciones elementales que se están sumando o restando, y cada una de ellas aparece con su correspondiente constante. Al momento de calcular la derivada de cada una tal como establece la regla, pues tengamos lo siguiente: 4 que multiplica a 1 sobre 2 raíz de x, más 3 que multiplica a 1 sobre x, menos 2 que multiplica a coseno de x. Bien, simplifiquemos mediante la eliminación de paréntesis y la solución es 2 sobre raíz de x más 3 sobre x menos 2 coseno de x. Y hemos terminado de explicar con tres ejemplos la segunda regla. Para el caso de la tercera regla de derivación, la regla que se aplica cuando se calcula la derivada del producto de dos funciones. Vamos a hacerlo con un poquito más de calma. Necesitamos lo anterior. Comencemos primero por armar una función h de x, es decir, una función que
contenga al producto de dos de nuestras funciones. En nuestro primer ejemplo he jugado con dos funciones, una que se llama 4x al cubo y la otra e a la x. Son dos de las funciones que aparecen aquí. Ahora bien, para poder aplicar esta regla es importante identificar en la función quién toma el papel de ser f de x y quién toma el papel de ser g de x. Una manera de hacerlo esto es representándolo de la siguiente forma. 4x cúbica será o representará a f de x, mientras que e a la x representará a g de x. Si ya identificamos bien cada una de las funciones que se están multiplicando, calcular la derivada es solo seguir la fórmula de la siguiente forma. Veamos, la fórmula dice que primero debe de colocarse f' de x, es decir, la derivada de la función que yo identifiqué como f. La derivada de 4x cúbica es 2x cuadrada. Y que esa función se multiplica por g. La función g dijimos que era e a la x. Más la derivada de g. La derivada de la función g es la derivada de e a la x, que es ella misma. Y eso se multiplica por la función que yo he llamado f, es decir, por 4x cúbica. Así, en este paso, lo que aparece resaltado en color verde corresponden a las derivadas tanto de f como de g. Bien, ya que tenemos los productos, aquí podemos hacer varias cosas. Primero, ordenar las multiplicaciones. Y entonces, las multiplicaciones quedan ordenadas como 12x cuadrada por e a la x más 4x cúbica por e a la x. Ahora bien, en este caso, inclusive para efectos de la respuesta, es y resulta conveniente factorizar el resultado por su máximo factor común. En este caso, el máximo factor común que aparece en la expresión es 4x cuadrada y e a la x. Es decir, al momento de factorizar por el máximo factor común, la solución será 4x cuadrada por e a la x, que multiplica a 3 más x. Este tipo de factorizaciones serán muy útiles en temas posteriores del cálculo. Ya tenemos la derivada entonces en un resultado que ha sido expresado en la forma más simplificada posible. Un segundo ejemplo. Tengo la función h de x igual a 3x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Basta la correcta lectura de la función para identificar que se trata de una multiplicación. Nuevamente, h de x es igual a 3x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Dado que se trata de una multiplicación, debemos identificar a f y a g. Tal como en el caso anterior, f y g corresponderán a 3x al cuadrado y al logaritmo natural de x respectivamente. Si seguimos la regla tal como está estipulada, entonces tendremos lo siguiente. Primero necesitamos la derivada de f, es decir, la derivada de 3x al cuadrado. Esto es 6x. Se multiplica por la función g, por el logaritmo natural de x, más la derivada de g de x, o sea, la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x, y se multiplica por la función f, 3x al cuadrado. Estas funciones y sus respectivas derivadas provienen de nuestra tablita de fórmulas básicas. Ya que tenemos las derivadas correspondientes, hay que eliminar los paréntesis y simplificar. De tal suerte que entonces para este segundo ejemplo, h' será igual a 6x por el logaritmo natural de x más 3x, que resulta de la multiplicación del segundo término. Nuevamente, podemos notar que en los dos términos que resultan hay un factor común, que es 3x. Así, h' de x es igual a 3x que multiplica a 2 logaritmo natural de x más 1. Entonces, siempre que haya un factor común relevante, pues hay que hacer la factorización para simplificar un poco más el resultado.
Otro ejemplo de la multiplicación entre dos funciones podría ser el siguiente. H de x es igual a 2e a la x por el coseno de x. Ya sabemos, hay que identificar primero en la lectura que se trata de una multiplicación y posteriormente identificar quién juega el rol de f y quién juega el rol de g. Entonces, en la lectura 2e a la x por coseno de x se identifica que se trata de una multiplicación. Siguiendo ya la identificación de f y de g, podemos escribir la derivada de la siguiente forma. Derivada de f multiplicado por la función g más la derivada de la función g por la función f. Y entonces, ya que tenemos expresada la regla para derivar un producto, pues entonces estos términos hay que simplificarlos mediante la eliminación de los paréntesis. Así entonces, h' es 2e a la x por coseno de x menos 2e a la x por seno de x. Siempre que aparezca la función exponencial y una función trigonométrica, habremos de colocar primero siempre a la función e a la x y posteriormente a la función trigonométrica. En este sentido, la función e a la x tiene prioridad en el orden en que se escribe los productos. Bueno, nuevamente, si nos damos cuenta, en estos dos términos hay un factor común, y ese es 2e a la x, que multiplica a coseno de x menos el seno de x. Y con esto se concluye esta derivada del producto de dos funciones. Un último ejemplo sería calcular la derivada de h de x igual a 3 logaritmo natural de x por el seno de x. Cuando tengo una función logarítmica y una función trigonométrica, lo habitual es colocar primero siempre la función logarítmica antes que la trigonométrica. Bien, dado que es una multiplicación, pues identificamos f y g y procedemos a derivar según la fórmula. Así tenemos f' multiplicada por g más g' multiplicada por f. Posteriormente, las multiplicaciones hay que realizarlas para eliminar paréntesis. Esto nos lleva entonces a que h' es igual a 3 seno de x dividido por x más 3 coseno de x por el logaritmo natural de x. De esta manera, entonces, como observamos, no hay términos semejantes. Por tanto, la solución puede quedarse en esos términos. Por ejemplo, tengo este producto, h de x igual a, entre paréntesis, x al cuadrado más 2x que multiplica a e a la x. Aquí es mucho más notoria la multiplicación. Es mucho más notoria porque existe un paréntesis que lo señala. Y dense cuenta cómo ahora la función f está compuesta de la suma de dos funciones breves. Es decir, si observamos cuidadosamente, tenemos un producto y en el producto una de las dos funciones a su vez es una suma de dos funciones básicas. Bien, si nosotros procedemos a resolver esto, tendremos f y g identificadas y por tanto h' será derivada de f que se está multiplicando por g más la derivada de g que se multiplica por f. Bien, pues si observamos con cuidado, podemos primero que nada ordenar las multiplicaciones y darnos cuenta que nuevamente los dos términos tienen un factor común, que es e a la x. Así, al factorizar por el máximo factor común, e a la x multiplica a 2x más 2 más x cuadrada más 2x, lo cual hace que en ese paréntesis se puedan simplificar términos semejantes. Por tanto, la derivada será
e a la x por x al cuadrado más 4x más 2. Entonces, siempre que podamos factorizar y simplificar gracias a los conocimientos de álgebra, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque posteriormente nos va a facilitar otros cálculos o otras aplicaciones que se logran con estas derivadas. Último ejemplo, h de x es igual a 2x cúbica menos 5, todo eso multiplicando al logaritmo natural de x. Identificamos las correspondientes funciones, procedemos a aplicar la regla f' por g más g' por f. Ejecutamos o resolvemos las multiplicaciones dadas por los paréntesis. H' es por tanto 6x al cuadrado por el logaritmo natural de x más 2x cúbica menos 5 dividido entre x. Siempre será conveniente simplificar o factorizar cuando nos ayude a que la respuesta sea más corta. En caso contrario, es admisible dejar un resultado como en este caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, que si yo tengo una función h de x igual a 3 raíz cuadrada de x, que a su vez multiplica a x cúbica más 3x al cuadrado? Indudablemente se trata de una multiplicación, la cual podría ser resuelta aplicando la regla correspondiente. Sin embargo, en ocasiones, y sobre todo cuando se trata de funciones algebraicas, aplicar un poco del álgebra nos permite que las funciones que en un principio resultan ser multiplicaciones se transformen en solo sumas y restas. Por ejemplo, esta función claramente la podemos expresar como 3x a la 1 medio que multiplica a x cúbica más 3x al cuadrado. El álgebra nos permite realizar la multiplicación de este monomio por este binomio. Y por tanto, al hacer la multiplicación, obtenemos que eso es 3x a la 7 medios más 9x a la 5 medios. Como ustedes se dan cuenta, lo que en un inicio aparentaba ser una multiplicación de dos funciones, se puede simplificar fácilmente a la suma de dos funciones sencillas. Y por tanto, parece que aquí es más útil aplicar la fórmula de suma de la derivada de una suma o resta de funciones en lugar de la derivada de un producto. Entonces, siempre que podamos simplificar antes de derivar, hay que hacerlo. Y eso pasa muy comúnmente con funciones únicamente algebraicas. Bien, pasamos a la cuarta regla de derivación, que corresponde a la regla para derivar un cociente entre funciones. Aparece aquí la regla y nuevamente vamos a tomar dos de nuestras funciones básicas para poder formular una nueva función. Por ejemplo, h de x igual a 2x al cubo dividido entre e a la x. Es claro que hemos tomado dos de nuestras funciones básicas y las hemos combinado en una división. La regla de división es bastante sencilla y parecida a la del producto. En la regla de división es fácil identificar quién juega el papel de f y quién juega el papel de g. Por tanto, lo que sigue es aplicar ya la derivación. Así, h' de x es igual, según la regla, a f', o sea, 6x al cuadrado, multiplicada por la función g, menos la derivada de la función g, que en este caso es ella misma, multiplicada por la función f, y todo esto dividido entre la función g, pero elevada al cuadrado. No olvidar que para que la regla de división exista, la función g tiene que ser siempre distinta a 0. Bien, al resolver esa multiplicación en el numerador, tenemos la siguiente respuesta. 6x al cuadrado por e a la x menos 2x cúbica por e a la x. Y todo esto dividido entre e a la x al cuadrado. Si nosotros queremos factorizar por el máximo factor común, observamos que esa factorización nos da en el numerador 2x al cuadrado
por e a la x que multiplica a 3 menos x. Es claro que hay una cancelación de numerador y de denominador. Es decir, aparece e a la x en el numerador y aparece e a la x al cuadrado en el denominador, lo cual hace que se pueda simplificar una de ellas. Al hacer la simplificación y multiplicar lo que queda en el numerador, la solución es 6x al cuadrado menos 2x al cubo sobre e a la x. Por tanto, factorizar y aplicar conocimientos del álgebra nos ayuda a que las soluciones se vean de manera más breve y facilitan los pasos posteriores a ello. Bien, un segundo ejemplo con la regla de división. Supongamos que ahora tengo la función h de x igual a 4x más 3 dividido entre 2x menos 1. Si recordamos los cursos previos, se trata de una función racional. Pues bien, vamos a calcular la derivada de esta función. Nuevamente, la identificación de quién es f y quién es g es automática por la simple división. Por tanto, continuemos. La derivada será f', que es solo 4, multiplicado por g, menos g', que es únicamente 2, multiplicado por f. Y todo esto dividido entre g elevado al cuadrado. Ahí está el planteamiento. Nótese que es importante manejar derivadas básicas a esta altura. Al ejecutar las multiplicaciones en el numerador, obtenemos que esto es 8x menos 4 menos 8x más 6. Pues bien, al eliminar el paréntesis y afectar el binomio por signo negativo, esta expresión del numerador se simplifica únicamente a ser negativo 10 que está dividido entre 2x menos 1 al cuadrado. ¿Tiene sentido desarrollar el binomio al cuadrado del denominador? No. ¿Por qué? Porque nuevamente expliquemos. Se trata de que la solución quede escrita en la forma más simplificada posible. Un último ejemplo para el caso de la división de funciones. Supongamos que yo tomo a la función seno de x y la divido entre la función coseno de x y con eso construyo una nueva función que se llama h. Pues bien, si yo quiero calcular la derivada de esta nueva función h, que es seno de x entre coseno de x, pues hay que seguir la regla. Y aquí va a ser algo interesante. Veamos. Primero, con mucho cuidado debemos de aplicar la regla. Entonces dice que esto es f', la derivada de seno, que a su vez se multiplica por g, y g es coseno, menos g', la derivada de coseno, que es negativo seno, multiplicado por f, que es seno, y dividido entre g al cuadrado de x, es decir, coseno de x elevado al cuadrado. Pues bien, resulta que tengo el producto de coseno por coseno, y a eso hay que restarle el producto de menos seno de x por seno de x. El álgebra nos dice que coseno de x por coseno de x es coseno de x está elevado al cuadrado. Y posteriormente la multiplicación de menos por menos se convierte en positiva. Por tanto, esto es más seno de x elevado al cuadrado. Todo esto entre coseno de x que está también elevado al cuadrado. Un error clásico aquí es intentar cancelar el coseno del numerador y el coseno del denominador. Eso es incorrecto, porque el coseno del numerador está involucrado en una suma. Por tanto, en tanto haya sumas o restas, no se debe de cancelar porque esto sería un error algebraico. Bueno, aclarado esto, va una segunda aclaración. Cuando se trata de potencias en funciones trigonométricas, lo comúnmente establecido es poner la potencia no entre paréntesis, sino escribirlo en esta forma. Y esto se lee como coseno cuadrado de x. Decir coseno cuadrado de x significa que toda la función coseno se está elevando al cuadrado. Por tanto, los dos últimos renglones son equivalentes.
Sin embargo, el último de ellos es la manera más apropiada para escribir estas potencias. Así pues, la derivada es coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x dividido entre coseno cuadrado de x. Según los cursos previos de trigonometría, el numerador es una identidad trigonométrica. De hecho, es la identidad trigonométrica pitagórica fundamental. Y debemos de saber que esa es equivalente a 1. Así pues, la derivada de seno de x entre coseno de x es 1 entre coseno cuadrado de x. También, esa expresión tiene una equivalencia. Esa equivalencia es secante cuadrada de x. En realidad, lo que estuvimos derivando fue la derivada de una función que se llama tangente de x. Nosotros sabemos o debemos de saber que la tangente de x es la división del seno de x entre el coseno de x y que la derivada de tangente de x se le conoce típicamente como la secante cuadrada de x o también, en algunos casos, como la expresión 1 entre coseno cuadrado de x. Bien, pues con esto hemos hecho una revisión de las 4 primeras reglas. La quinta regla, la conocida regla de la cadena, merece un tutorial aparte para lograr una comprensión adecuada. Esta presentación, por tanto, termina con este ejemplo.